Hola, ¿qué tal? Que el Señor les pueda bendecir en esta oportunidad. Queremos nuevamente compartir la palabra de nuestro Dios. Queremos meditar brevemente en, en el día que el Señor ha dejado para que nosotros podamos guardar, para que nosotros podamos reposar. En esta oportunidad queremos hablar del sábado y cuán importante es obedecer este día. Quiero que vayamos al libro de Ezequiel capítulo 20, verso 12. Nos dice la palabra de nuestro Dios. Y les di también mis sábados para que fueran por señal entre yo y ellos, para que supieran que yo soy Jehová que los santifico. Ciertamente el Señor le dio los 10 mandamientos al pueblo de Israel por medio de Moisés. Cuando nosotros hacemos un pequeño repaso, vemos que el Señor llama a Moisés al monte Sinaí, el Señor escribe sobre las tablas de piedra y dentro de los 10 mandamientos el Señor pone para que el pueblo de Israel pueda reposar. Acuérdate del día de reposo, el día sábado, para santificarlo, para reposarlo, perdón. Y sigue diciendo, en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, pero en el 7º día reposó de toda la obra que había hecho. Es interesante que el libro de Ezequiel menciona este día como una señal distintiva entre el pueblo de Dios y las demás naciones. Cuando el pueblo de Dios obedece a Dios adorando, glorificando su nombre en este día, esa señal se pone delante de ellos. Esa señal cae sobre el pueblo de Israel. Es una señal que los diferencia de las demás naciones. Es el pueblo de Dios obedeciendo a Dios. Cuando hablamos de esta señal, podemos hacer una pequeña comparación y tal vez podemos sacar 2 enseñanzas de esta. Cuando Dios estaba mandando las plagas de Egipto, las plagas para liberar al pueblo de Israel allá en Egipto, el Señor dice que iba a mandar a su ángel destructor, que iba a pasar en medio del pueblo de Israel, pero también en medio de la nación de Egipto. Pero el Señor le dio unas indicaciones bastante específicas al pueblo de Israel y les dijo que pusieran una señal, que pintaran, ¿verdad? Que mataran un becerro y que pintaran sus puertas con la sangre de ese becerro. Reconocemos que la sangre de ese becerro era la sangre de Cristo Jesús. La señal que ellos habían puesto era la señal de Dios. Cuando nosotros vamos al libro de Ezequiel, nos dice que el sábado es la señal de Dios. Es una señal distintiva entre el pueblo de Dios verdadero y su Dios. Cuando nosotros obedecemos, nosotros ponemos esa señal sobre nuestra casa, sobre nuestra vida, sobre nuestras puertas. Y además de poner esa señal, ¿verdad? Al reposar, también nosotros adquirimos una protección de parte de Dios. Dios protege a su pueblo, Dios protege a sus hijos por medio de la señal de Dios. Recapitulando, cuando nosotros obedecemos a Dios, una señal cae sobre nosotros, una señal distintiva entre el pueblo verdadero y el pueblo que no obedece a Dios. Y en segundo lugar, al nosotros obedecer, guardar, reposar, Dios protege a sus hijos, a los que tienen esa señal. En segundo lugar, cuando el pueblo de Israel reposó en el día del Señor, el pueblo de Israel se diferenciaba de las naciones que obedecían y las que no obedecían. Cuando nosotros obedecemos, cuando nosotros guardamos, reposamos este día, Dios también hace distinción entre el pueblo
que obedece y el pueblo que no, o las personas que no obedecen. Y en tercer lugar, encontramos nosotros que cuando el pueblo de Israel guardaba, reposaba este día, ellos conservaban el conocimiento de este día sábado. Al reposar ellos conservaban, ellos transmitían el conocimiento, lo daban a conocer a sus hijos, a sus generaciones, pero no solamente a sus hijos y a sus generaciones, ellos transmitían este conocimiento a las demás naciones, al ver que el pueblo de Dios reposaba, alababa a su Dios en un día especial. Cuando nosotros guardamos, reposamos este día, también nosotros conservamos el conocimiento de este día. Pero también lo transmitimos a nuestros hijos porque nos ven alabar el nombre de Dios en este día especial, pero también lo transmitimos a nuestros vecinos porque hoy ellos nos escuchan alabar el nombre de Dios en este día especial. Ellos nos escuchan cantar alabanzas a nuestro Dios allí, en nuestros hogares, en este día sábado. En otras palabras, nosotros también transmitimos el conocimiento que nosotros tenemos de reposar en este día. También cuando nosotros meditamos un poquito más acerca de este día en la palabra de Dios, nos dice el libro de Marcos de que este día no es nuestro. Libro de Marcos capítulo 2. Libro de Marcos capítulo 2 nos dice, verso 27. Marcos capítulo 2, 27, dice: el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Es interesante que este texto dice el sábado fue hecho, fue creado, no fue creado por un hombre. Cuando nosotros hablamos de crear, cuando nosotros hablamos de este día creado, nos remitimos o nuestra mente nos lleva a lo que sucedió allá al libro de Génesis, cuando Dios creó todas las cosas que nosotros vemos a nuestro alrededor. Ciertamente nosotros, al nosotros guardar, reposar este día, nosotros reconocemos el poder creador de Dios. La palabra de Dios en el libro de Génesis nos dice de que Dios hizo todas las cosas en 6 días, pero en el 7º día reposó de todo lo que había hecho. Por tanto, dice, lo reposó, lo guardó y lo santificó. Vemos que este día fue creado especialmente por Dios. Y el libro de Marcos dice, fue hecho por causa del hombre, para beneficio del hombre. ¿Por qué? Porque de igual manera nosotros íbamos a pasar 6 días trabajando, 6 días agitados, de aquí para allá, corriendo, fatigándonos, buscando el alimento, buscando ganar para traer a nuestro hogar. Sí, Dios sabía que el ser humano se iba a cansar y que iba a ser necesario un día especial donde ellos pudieran recordar, apartarlo y acercarse a la presencia de Dios para alabar su nombre. Estamos diciendo de que vamos a esperar hasta el 7º día para buscar la presencia de Dios. Es necesario hacerlo todos los días, pero el Señor dejó un día especial para pasarlo completamente en la presencia de nuestro Dios. Cuando nosotros guardamos este día, reconocemos el poder creador de Dios, pero también reconocemos el poder santificador de Dios, porque fue Dios quien lo santificó al reposarlo. Cuando nosotros reposamos o cuando nosotros entramos en el reposo de Dios, el Señor también nos santifica por medio de su presencia. Dios santifica al Hijo, al hombre que entra en su reposo. ¿Cuán necesario es que nosotros podamos obedecer a Dios guardando este día? Porque trae muchas bendiciones para nuestra vida. Una señal distintiva entre Dios y su pueblo. Hay una protección al nosotros recibir o poner la señal de Dios sobre nuestra vida, el sábado. Hay una protección de Dios.
En tercer lugar, Dios hace una separación de sus hijos obedientes y los que no obedecen. Cuando nosotros reposamos, conservamos el conocimiento del sábado, pero no solo lo conservamos, sino que también lo transmitimos a nuestros hijos, a nuestros vecinos o a aquellas personas que nos ven. Y en tercer lugar, cuando nosotros reposamos, cuando nosotros entramos en el reposo de Dios, reconocemos el poder creador y también su poder santificador. Cuán necesario es que nosotros podamos obedecer a Dios, queridos hermanos. Entremos en el reposo de Dios y aquellas palabras se harán una realidad en nuestra vida. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados y yo os haré descansar. Sí, cuando nosotros entramos en el reposo de Dios, ponemos todas nuestras cargas, preocupaciones, temores en las manos de Dios, porque reconocemos su poder creador. Y así como nosotros reconocemos su poder creador, también reconocemos que Él puede obrar en nuestra vida y en nuestras preocupaciones, nuestras aflicciones. Les invito a que podamos guardar, reposar este día, que podamos disfrutar en la presencia de Dios, que podamos entrar en el reposo de nuestro Padre Celestial. Que el Señor nos pueda bendecir.